tiene uno en la cabeza, sino que tiene impacto también en la manera como vivimos. Entonces, cuando dice que son esenciales, pues quiere decir que son las que tienen que estar a fuerza para que uno pueda decir, soy cristiano. Empezamos pues con esa idea de doctrina esencial, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas doctrinas, enseñanzas fundamentales de la Biblia? Claro, nadie se las inventó, pero están allí, es para sacarlas, se sacan y se bueno, esta y esta. Me da un total, pues como de 32, 28, él la puso así, como si fueran 30, aunque se pueden quizá, por ejemplo, si unimos imagen y semejanza de Dios, pues ya más sería una, ¿no? Eh, si unimos no como se debe ser con la caída, la privación total, pues también ya hacemos una. Entonces realmente la podemos reducir a lo mejor a 20. Por eso el número es flexible, pero las que sí tenemos que conocer, pues son estas. Tenemos que hablar de las excelencias de la Biblia, de la inspiración, el Espíritu Santo. Vean cuántos apartados tiene ahí el Espíritu Santo. Para empezar, desde la inspiración e infalibilidad de la Biblia, pues ahí está, es obra del Espíritu Santo. Luego tenemos la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, la glorificación. Bueno, toda esa parte le toca al Espíritu Santo. Entonces es muy, muy importante por lo que hemos estado estudiando para entender, para comprender la obra del Espíritu Santo. El pueblo de Dios, también hablamos de esto porque es lo que nos da identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta aquí, que además trasciende allá? Vimos ideas de el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, el reino de Cristo también. Y luego empezamos a hablar de los sacramentos, porque los sacramentos también son prácticas que nos definen como pueblo de Dios, como pueblo cristiano. Claro, tuvimos que hacer un poco ahí la salvedad de que algunos cristianos aceptan más de 2, aceptan hasta 7. Y dicen, bueno, a ver, por razones históricas, algunos miembros de la iglesia y algunas iglesias empezaron a añadirle sacramentos, pero si nosotros decimos que sacramento es solamente aquello que es instituido por Cristo y que se encuentra en la Escritura, pues nomás son 2, pues hablamos de los 2. Luego la última vez hablamos de la historia, ¿sí? ¿Qué pasa con la historia? Si es cíclica, si es lineal, si se repite, si no se repite, si aprendemos o no aprendemos, y ya lo estuvimos analizando también. Y hoy vamos a ver el tema que es central, así central para la doctrina cristiana, sobre todo aquellos que venimos de la tradición reformada, de la tradición calvinista, y esa es la idea del pacto. La idea del pacto es como la columna, como el centro de la teología reformada. No lo inventamos, como digo, ahí está en la escritura, ahí está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el que vamos a ver hoy. Si el tema de hoy está, todos son importantes, pero este como que distingue más que nada a la postura reformada, a la postura calvinista. O sea, hay que saber qué es eso de el pacto. Luego vamos a hablar de la vida eterna, de la segunda venida de Cristo, y pues ya estamos acabando, ¿eh? Ya casi estamos acabando. Entonces, vamos a hablar del pacto. Faltan 5, porque esa es la 25ª lección. El pacto, fundamental concepto, como decía, para la teología reformada, calvinista. Este tema es subsecuente al tema de la lección anterior, la idea de la historia y las ideas que el pacto están íntimamente relacionadas. Es decir, la idea del pacto siempre es algo que se desarrolla dentro de la historia. La diferencia de nuestra religión judeocristiana con otras religiones es que esta religión, la judeocristiana, dice que es en la historia. Dios revela en la historia, con personajes reales, no son mitos.
que si la diosa vino y le pegó al dios y que luego lo destrozó y que luego vinieron otros dioses jóvenes peleando con los dioses viejos, y mitos. La religión judeocristiana se presenta como algo histórico. Dios habla a través de personas de carne y hueso que además existieron, que puede uno ver, encontrar sellos, por ejemplo, antiguos, encontrar rastros arqueológicos de esas personas porque existieron, no son mitos, no son leyendas. Entonces, la idea del pacto es el principio organizador de la historia de la Biblia, que es la historia de la redención. Pues cuando uno va analizando, sí, vamos viendo los eventos, hay que ir reconociendo cómo esa idea del pacto, de la alianza, está a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es lo que vamos a ver hoy, que es esta idea del pacto. Esa idea, pues, es el hilo conductor de la Biblia, que nos guía a través del laberinto de historias, movimientos, eventos que la Biblia nos relata, haciéndonos percibir la unidad de esta revelación. Después allí la imagen de Teseo con el hilo que le dio a Ariadna, para que Teseo iba a matar, cuestión de mitología griega, iba a matar al Minotauro, pero el Minotauro habitaba en un laberinto, entonces ella le dio un hilo, y ya con el hilo se fue para poder después de matarlo, pues regresar, porque no perderse en el laberinto. Pues ese hilo conductor es la idea del pacto. No que la Biblia presente una confusión que uno se va a perder, pero sí es algo que nos va guiando para que podamos ir viendo cómo Dios se revela en la historia. Y tenemos que tomar en cuenta entonces la idea del pacto, para que podamos ver la unidad dentro de esta Biblia que, pues en sus escritos, imagínense, si empezamos desde el 1400 por ahí, antes de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo, pues son 1500 años. Es un libro que ha sido escrito a través de 1000 años, pues como que no tendría por qué tener unidad, ¿no? Personas de diversas tendencias, de diversas épocas, escriben, pero hablan de lo mismo. Hay una idea central que conecta la Génesis, Éxodo de la Torah con los profetas, con los libros históricos, y se va pasando hasta el Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo, se va pasando. Entonces es algo extraordinario que tenemos que ver. Porque el pacto es la clave hermenéutica de la Biblia. Es decir, la clave de la interpretación, la llave del tesoro que nos da el contexto para todas sus partes. Es la categoría básica para explicar las relaciones de Dios con el ser humano, especialmente con el pueblo. Entonces, sin la idea del pacto, sin la idea de la alianza, no podemos entender cómo es que Dios entra en una relación con el ser humano, especialmente con su pueblo. Entonces, esta doctrina del pacto nos ayuda a comprender lo que es la historia y cómo lo debemos de entender, sino como una serie de eventos que suceden al azar y que quién sabe qué va a pasar, sino que no, sí sabemos qué va a pasar porque sabemos que Dios va a ser fiel a ese pacto, que ese pacto se va a cumplir, que si Él hizo una alianza con Abraham de que Abraham iba a ser padre de multitudes, se va a cumplir y se cumple. No hay opción. Es la clave, la llave para entender entonces toda la Biblia. Entonces, cuando hablamos del pacto, nos referimos generalmente al pacto de gracia. Y a veces hablamos como si nada más hubiera este pacto, que nada más el único pacto de gracia y ya. Bueno, no cabe duda que la Biblia nos presenta la historia de este pacto, su desarrollo, su evolución en sus varias etapas. Y en efecto, pues tiene que ser un pacto de gracia, porque es que Dios quiso, en su misericordia, hablarle al ser humano. No había de otra. Es como una expresión del propósito redentor de Dios en la historia, aunque la Biblia también menciona de distintas fases como pactos. Entonces hay que entender el pacto de gracia, pero no porque sean pactos diferentes, sino más bien tenemos que pensar en términos de un sistema de pactos, que donde están relacionados entre sí. No es que sean pactos diferentes, sino que hay ciertas
formas como se va revelando ese pacto grande, que es el pacto de gracia, pero en un sistema de pactos, porque se dan a través de la historia. Entonces no viene todo de un jalón, sino que se va revelando poco a poco en el Antiguo Testamento, luego se cumple en el Nuevo Testamento y continúa. Hay una continuidad, como ya dijimos, hay un hilo, pero sí tenemos que entender que pues, es gradual. Es decir, la revelación del pacto de gracia es gradual, poco a poco se va dando, pero se da en la historia. Este sistema de pactos, dice el maestro, no está el lenguaje de la escritura no va a decir, hay un sistema de pactos, sino que consiste en tres acuerdos, tres alianzas que son que están interrelacionados. El primero se le llama el pacto de obras. Vamos a ver qué es eso. Luego el pacto de redención y luego el pacto de gracia. Esos son como diferentes nombres que es el sistema, pero en algún momento dado de la historia, porque esto es histórico, pues se van elaborando. Vamos a verlos entonces. En realidad el que vamos a tratar es este, pero hay que entenderlo el tercero, hay que entenderlo en relación con los otros dos, no los podemos separar. Por razones de hacerlo quizá un poquito más claro, se separamos, pero de hecho el conocimiento de los dos primeros ya está implícito en la comprensión del último. Pero bueno, por razones otra vez de claridad, vamos a ver uno por uno. Pero recuerden, no es que sean diferentes, sino que son parte del sistema y uno va junto con el otro. El pacto de obras. Es el pacto que Dios estableció en el huerto de Edén con el ser creado a su propia imagen. Aunque un pacto establece una relación, pues tenemos que tener cuidado al definir un pacto para no hacerlo simplemente en términos de una relación. Es también un compromiso. Entonces ahí está el pacto cuando Dios le dijo a Adán, aquí estás, aquí está el huerto, a cultivarlo. Y hay algo que tienes que saber, puedes comer de todos menos de este árbol. Si lo haces, morirás. El pacto entonces es un compromiso por palabra. En ese pacto se da la palabra, se, se da una promesa en algo público, con testigos, y ahí está el primer pacto que se le llama así de obras, porque Adán tenía que hacer algo. Ahora, en nuestra cultura, al tomar la protesta, el protestar sería semejante a hacer un pacto. El resultado es una solemne obligación contraída, públicamente reconocida. Por eso, cuando tenemos, por ejemplo, a una persona que va a asumir un puesto, ya sea de gobernador o de presidente o de senador, se le toma la protesta, es decir, ¿qué hace? Levanta su manita. A veces lo puede hacer sobre una Biblia o nada más con que levante la mano y se compromete, jura llevar a cabo su trabajo, su función, pues de manera honesta, para el servicio de la patria, para lo que sea. Pero se establece esa relación que es una relación de pacto, está haciendo un compromiso. Y hasta el final le dice, pues si así lo hiciere, pues qué bien, pero si no, que la nación se lo demande, porque pues sí, se está comprometiendo. También en muchos lugares se acostumbra cuando uno termina su licenciatura de la universidad, bueno, y la maestría y el doctorado también, que los graduandos se levantan y también hacen esa toma de protesta donde dice que prometen, ¿no?, ser fieles en el ejercicio de su profesión. Es una manera, pues, de expresar que están contrayendo una obligación pública y no se hace de manera, pues, escondidas, sino que tiene que haber testigos. Es decir, en una relación establecida sobre el pacto. En tiempos bíblicos y aún el día de hoy también, el matrimonio es otro ejemplo de esta relación basada en un pacto. Uno hace el compromiso de estar con esa persona hasta que a la muerte le separe, se compromete a cuidarle, se compromete a estar en las buenas y en las malas, en fin, es un compromiso que además se hace público y hasta se firma.
Tiene uno que firmar y se sella y viene el juez y está todo el mundo ahí viendo que sí, que en efecto se haga ese pacto, ese convenio, esa promesa. En el establecimiento de un pacto siempre hay dos elementos, entonces, la condición y la promesa, o pena también, en caso de que sea una promesa negativa. Entonces, en el pacto de obras que Dios hizo con Adán, la condición era la obediencia, perfecta e incondicional. Adán tenía que obedecer la voluntad de su creador. Y la promesa, pues era la vida, se cumplía, pero también había una pena, había un castigo, la muerte. La muerte, que es decir, la no vida. Entonces, a Adán le quedó claro que era lo que el Señor pedía de él, pedía la obediencia. Y la desobediencia, pues le iba a traer la muerte. Si obedecía, pues iba a tener vida. Entonces estaba muy, muy claro y seguramente Adán la entendió muy bien, porque la vida es comunión con Dios, así de sencillo. Y la falta de comunión con Dios es la muerte. Es cumplir con las condiciones del pacto, es decir, la plena obediencia, pues son las condiciones para la vida. Al desobedecer, como ya vimos en otras clases, el ser humano murió, perdió su comunión con Dios. Y lo sabía, por eso se escondió. Ahora imagínense esconderse de Dios detrás de un árbol o detrás de una roca y luego el Señor lo buscó. Pero él sabía que ya no podía estar en la presencia de Dios, que había desobedecido. Su existencia se convirtió en una muerte vivida conscientemente. Su eventual muerte física recibe al ser humano como un reflejo material de su verdadera condición. Es como un eco de la sentencia de Dios que retumba en su alma en todos los momentos conscientes. Uno tiene esa conciencia de que va a morir. Uno sabe que esto es inevitable, aunque tratemos de a veces pues, no dejarnos. Tenemos medicina y si hay que usarla, tratamos de vivir una vida sana, más o menos, igual para prolongar esta vida, pero sabemos que eventualmente vamos a morir y esta es el eco de la sentencia de Dios desde el huerto del Edén. Pablo hace referencia a esto cuando dice en Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces, según el pacto de obras, pues la muerte ya nos posesiona, a menos que tengamos vida en Cristo. Entonces ella no. Ya podemos decir, como Pablo, ¿no? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A mí ya no me puedes poseer porque yo tengo vida y vida en Cristo. Bueno, el cuerpo sí se muere, pero sabemos que tenemos vida y vida en Cristo. Y es tan importante por eso esta doctrina, esta enseñanza de que estando muertos en nuestro delito, en nuestro pecado, pues Él nos da vida. Algunos piensan que con la desobediencia del ser humano, pues el pacto de obras queda anulado. No, el pacto de obras sigue en pie. Sin embargo, por su desobediencia, el ser humano estaba bajo la sentencia de muerte y totalmente incapacitado para cumplir con los requisitos de este pacto. El pacto permanece, lo que pasa es que no lo podemos cumplir. Pues ya por definición, estando como estamos, muertos en delitos y pecados, pues obedecer a Dios va a ser muy complicado, más bien no será posible. Ningún ser humano, con excepción de Jesús de Nazaret, ha cumplido este pacto. Y nadie jamás podrá cumplirlo. Como les decía, por definición, un muerto ya no puede hacer nada. Cada ser humano viola este pacto cada vez que peca. Para el ser humano en este pacto ya no hay esperanza de que viva. Para Adán, en aquel momento sí, pero una vez que este pacto fue quebrado, roto por él, que seguimos los descendientes también, algunos conscientes y otros de manera inconsciente, pero de todas formas, cada vez que pecamos, estamos violando ese pacto, porque estamos desobedeciendo a Dios.
Si el principio permanece, que hay que obedecer a Dios, y cuando no lo hacemos, como suele ser, pues estamos violando ese pacto. Y el único que se fue capaz de una obediencia perfecta es Jesús de Nazaret. Por eso era tan importante, como dice también en otro lugar Pablo, que fuera obediente y obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Es el pacto de redención. Este es el segundo pacto, que llamamos el pacto de redención, que es el consejo eterno de Dios Trino. Recuerdan que es uno de los misterios que se revelan en la Escritura, que es la triunidad de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y este es el consejo eterno de Dios para ratificar el pacto de obras y cumplir con él a favor de los que por el consejo mismo de Dios habrían de ser salvos. Entonces, ese pacto de obras, pues tiene que cumplirse, pero pues el hombre no lo iba a poder hacer. Entonces, en el pacto de redención hay ese plan para cumplir con la obediencia perfecta y de esa manera salvar a los que somos miembros del pueblo, al pueblo. Según la voluntad del Padre, pues el Hijo va a tomar el lugar del ser humano a favor de los que el Padre le haya dado, a favor de los suyos, y pagará la pena, la sentencia de muerte por ellos. Y el Espíritu dará vida eterna a todos por los cuales el Hijo pagó, haciéndolos participar en la resurrección del Mesías. Pues ahí están la Trinidad, la voluntad del Padre que permite, que hace que el Hijo tome el lugar del Adán. Por eso se le llama también a Jesús, al Mesías, el segundo Adán y el último, porque más no puede haber otro. El segundo, porque ella lo hizo todo. El segundo Adán, porque así como en el Adán, el primero, todos morimos, en el segundo, o sea, Jesucristo, el segundo y último, todos tenemos también vida, los que somos suyos. Cuando él mismo decía, Padre, de los que tú me has dado, ninguno se va a perder. Esos son míos y yo muero por ellos. Voy a pagar la pena por ellos. Por eso decimos muchas veces cuando la decimos, la salvación es por gracia, es gratuita. Bueno, sí, pero no es de gratis. Le costó al Hijo la vida. Y el Espíritu da luego esa vida eterna a todos estos que han sido rescatados, liberados por el Hijo. Y de esta forma les hace participar en la resurrección del Mesías. Entonces ahí están las tres personas de la Trinidad, los tres están actuando en este pacto. Como decíamos, el pacto de obras sigue, pero no lo podemos cumplir. Entonces el Hijo lo cumple en nuestro lugar porque el Hijo es el que es capaz de ser obediente y de manera perfecta. En las escrituras no se menciona ni se explica este pacto, sin embargo, hacen constante referencia a él. El Dios Trino establece entonces un nuevo pacto con la humanidad, que es el pacto de gracia. Ya que la condición de la obediencia perfecta se ha cumplido, la condición del pacto de gracia es la fe y la promesa es la misma del pacto de obras que es la vida. Por eso decíamos que el pacto no se anuló, pues continúa, lo que pasa es que no lo podemos cumplir, pero el que obedece a Dios tiene vida, el que desobedece a Dios tiene muerte. Y la verdad es que todos estamos más bien del lado de los que desobedecen a Dios, los muertos. Pero necesitamos que el Cordero se ofrezca a sí mismo para que podamos tener vida. Entonces, una vez que la condición de la obediencia perfecta ya se cumple, pues dado que la condición del pacto de gracia es la fe y la promesa es la misma del pacto de obras que es la vida, pues ahora ya nada más que decimos que es la vida en Cristo. Y por eso es muy importante recordar otra vez que la salvación sí requirió el sacrificio perfecto del Cordero perfecto. Y esto lo sabían desde la época de Jesús. ¿Recuerdan cuando viene Jesús hacia Juan el Bautista?
Juan no dice, ah, miren, ahí viene Jesús de Nazaret, o ahí viene el Mesías, o ahí viene... No, lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos entendieron. Cuando a un judío se le decía el Cordero de Dios, sabía, Cordero quería decir sacrificio, pero el Cordero de Dios. Y además que quita el pecado del mundo. Era un título muy, muy importante, muy profundo, que la gente cuando lo escuchó, mm, pensaron además quizás que Juan le estaba exagerando, pero después entendieron a qué se refería Juan. Pablo lo explica así. Por la gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, el pacto de gracia pues, nos conlleva nuestra salvación. Entonces, es importante reconocer lo que Pablo explica ahí cuando dice que por la gracia sois salvos por medio de la fe, porque la causa de la salvación es la gracia y la fe es el medio. Otra vez, la causa por qué uno es salvo es la gracia de Dios. Por eso no hay manera de que uno pueda hacerlo, siempre será por la gracia de Dios. Pero la fe es el medio de comunicárnosla. Cuando el Espíritu Santo mismo trabaja en nosotros y pues, sí, creo y estoy seguro. Y claro, hay que actuar también en consecuencia. Recordemos que la fe no es nada más, es una cuestión intelectual, también es una actitud y una manera de vivir en obediencia, sabiendo que no es perfecta, pero cuando menos intentando obedecer la voluntad de Dios. Este pacto de gracia es uno, singular y único. Sin embargo, fue revelado, como ya dijimos, y efectuado además progresivamente. Por decirlo así, en la expresión actual, el pacto fue dado en abonos chiquitos o a plazos, sin intereses. En su tiempo y a su modo, cada etapa en el desarrollo del pacto fue llamado pacto también. Si la palabra pacto que está allí, desde el Génesis, como digo, hasta el Apocalipsis, pero fue por etapas. Empezó, estrictamente hablando, bueno, con Adán. Desde que el hombre cayó, inmediatamente el Señor le dio la promesa de que iba a venir uno, que iba a aplastar, uno de la simiente de la mujer, va a venir uno que va a aplastar al enemigo, que va a aplastar a la serpiente, que va a aplastar a Satanás. Por eso, cuando Adán dijo, sí, Eva le puso vida a su esposa. Por eso podemos hablar del pacto edénico, el pacto noéico, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, porque son las diferentes etapas en el desarrollo del pacto. Edén, el desarrollo del pacto, empezamos pues desde ahí, desde el capítulo 3 bueno, es el capítulo cuando ya Dios crea al hombre y le da la promesa de que va a venir la redención. Y antes, claro, de eso también tenemos lo que ya mencionamos, que es el pacto de obras, el pacto con Noé, cuando también le promete y hasta le da una señal, el arco iris, de que ya no iba a destruir otra vez el planeta. El de Abraham, cuando le dice que va a ser padre de una multitud, que ni la va a poder contar, y que además iba a ser de bendición para las gentes, para los gentiles. Entonces Abraham estando ahí, ¿entendió? Pues dice el Señor que sí entendió que él iba a tener un impacto enorme, pues en esta historia de la salvación. Por eso cuando después el Señor le vuelve a dar la promesa, pero Señor, pero ¿y cómo? Pues si no tengo hijo, ¿cómo va a pasar esto? No, sí, 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 vas a tener, tú no te preocupes. El pacto mosaico. Como ven, ahí es un desarrollo mucho más amplio porque ahora ya no más es una familia, ya es todo un pueblo que necesita pues un código de leyes ya por escrito para que puedan ellos saber pues, qué hacer
y qué no hacer. Entonces, la Torá viene allí y entonces le va a decir, mira, vas a hacer esto, esto y esto, y no vas a hacer esto y esto y esto, y no vas a hacer como hacen los demás pueblos de alrededor. Tú no, tú eres un pueblo santo, yo soy un Dios santo, y aquí está tu Levítico, dale, para que sepas cómo debes de ser. El pacto davídico, también cuando el Señor le promete a David que su reino no tendría fin, y así fue, y de hecho sigue el reino de David. Cada pacto queda en pie, no fue anulado. Más bien, cada nuevo pacto le aumentaba, sumándose al anterior, llevándolo progresivamente hacia su pleno cumplimiento. O sea, no es uno en contra del otro, sino que se va ampliando poco a poco, como una flor que se va, así luego se va abriendo, 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 para llegar a su pleno cumplimiento, pues hasta que el Señor venga en el Apocalipsis. Tenemos esos principios. El dispensacionalismo, tal como se enseña en las notas de la Biblia comentada por Scofield, que algunos cristianos todavía tienen, ve las etapas del pacto de gracia como diferentes pactos, cada uno por separado, y así pues no puede apreciar la unidad del pacto de gracia. Entonces y eso es bien importante, porque hace que Israel sea un pueblo de Dios y la iglesia otro. Y entonces confunde el pueblo de Israel como una etnia y diciendo que ahora sí es el pueblo como original, pero que la iglesia es otro, que son dos pueblos. Y entonces se crea pues un poco de dificultad, ¿no? Porque además tiene que torcer bastante los textos para que encajen dentro de lo que él propone. Y luego hay cosas así un poquito raras, ¿no? Que él ve o trata de ver. Muchas personas, pues en todos lados, ¿no? En Latinoamérica, en Estados Unidos, adoptan esta postura y pues se olvidan de lo que dice Pablo en Romanos, porque digo, Pablo en Romanos está muy claro, que Israel es uno solo, que hay un solo pueblo de Dios, pero que ese pueblo de Israel no es la etnia, sino es el Israel espiritual, donde estamos todos, dice hasta los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, los que no éramos hijos de Abraham, ahora somos hijos de Abraham. Y de hecho Abraham lo sabía, ¿eh? Abraham sabía, porque el Señor le dijo que iba a ser padre y bendición para las gentes, no para la gente, sino para las gentes. Entonces dice Pablo, aquí está, nosotros ahí estamos. Algunos son parte del pueblo de Israel como etnia, por, no quiero decir raza, porque la raza es la misma, es la raza humana, pero como etnia, y otros no, pero igualmente todos somos hijos de Abraham, y el pueblo es uno solo, el pueblo de Dios es uno solo. Es precisamente aquí entonces donde vemos la importancia de esa teología de la historia, tal como la estudiamos la vez pasada, que la Biblia es una revelación del pacto de gracia en todo su progreso histórico. Por eso les decía, es tan importante mantener este principio de que la Biblia revela historia. A veces hay algunos, por ejemplo, que dicen que Moisés no existió, que la leyenda del niño que es abandonado en el río, pues es también como otro mito mesopotámico de un príncipe que también le pasó eso y que luego llegó a ser rey. Bueno, pues esa leyenda existe, por supuesto, pero Moisés como personaje, pues tenemos que admitir que lo es. Si no, ¿cómo podríamos justificar que dice Jesús, ¿se acuerdan en el monte de la transfiguración? Que estaba con Moisés y Elías. Pues ¿con cuál Moisés estaba? Pues el Moisés histórico. Hay que recordar pues todo eso, que se ve ligada cada etapa de este pacto con las otras, de manera que en su desarrollo cronológico vemos la obra de Dios que soberanamente efectúa nuestra salvación históricamente, que ahí están las rocas, ahí están los manuscritos, ahí están los pergaminos, que
los papiros que van diciendo cómo eso se va pasando de generación en generación y además por escrito. Hay tradiciones orales, pero esas no están ahí. La tradición escrita de la Biblia se remonta, les digo, hasta 1400 años antes de Cristo. Acerca de la palabra dispensación, el sentido correcto nos permite hablar de las distintas dispensaciones del uno y mismo pacto de gracia, como las distintas etapas en su desarrollo histórico. En ese sentido, pues sí hay dispensaciones. Lo que pasa es que ahora se usa el dispensacionalismo de otra forma. En este sentido verdadero de la palabra, pues se te puede hablar, sí, de Antiguo y Nuevo Testamento como dispensaciones de este pacto. Pues maestro, mejor no lo vamos a hacer porque si no luego nos metemos a confusiones. Pero son etapas del desarrollo del pacto, que es uno solo. La idea de un pueblo del pacto fue revelada primeramente a Abraham. Y desde aquel momento el estudio del pacto de gracia tiene que incluir una consideración del pueblo de la promesa, que es el pueblo del pacto. Si no se da de manera pues singular, siempre se da o a una familia, como en el caso allá de Adán con Eva, y se fue pasando una familia, Abraham, aunque no tenía hijos todavía, pero tenía esposa, entonces ya era familia, y pasando, hasta nuestros días. Este pueblo cobra mucha importancia en toda la Biblia, ya que su historia tiene que ver con el verdadero sentido de la historia, sobre todo tal como nos es contada en el Antiguo Testamento. Notamos que desde el principio el pueblo del pacto tenía un doble aspecto, el interno y el externo. Siempre hay algunas personas, hasta familias, que viven en el pueblo, disfrutan de las bendiciones del pueblo, pero de corazón no son del pueblo. El apóstol Juan dice esto, dice, pues ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces va a haber gente que, pues ahí está, que disfrutan de las bendiciones del pueblo, pero no son del pueblo. Y como dice Jesús también, pues hay que dejar crecer la cizaña junto con el trigo. O sea, no hay manera de tener puro trigo, ni modo. Vamos a tener que soportar la cizaña también. Juan el Bautista se refería a esto al hacer la distinción entre los hijos de Abraham y los verdaderos hijos de Abraham. ¿Y quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Pues son los hijos de Abraham por la fe. Son aquellos que han sido injertados y que somos, podemos decir, somos hijos de Abraham, los espirituales. Pablo, de otra manera, también con otro estilo, habla de esto en Filipenses 3, cuando alude a su propio caso, y antes y después de la conversión, dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque, dice Pablo, yo pues tengo que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, pues yo más me circuncidaron el 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a ley, fariseo. En cuanto a celo, pues hasta perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tenemos que tener esto en cuenta, no solamente para entender las historias bíblicas, sino para guiar nuestro juicio y comportamiento actualmente. Un ejemplo notable bíblico, pues, es Jeroboam. Recuerdan que dividió el reino de Israel a la muerte de Salomón. Y de esa manera se estaba alejando del pueblo del pacto, porque se estaba alejando de la casa de donde iba a venir el Mesías. El Señor en su gracia no permitió que se destruyera totalmente, pero ya como etnia, muchas partes del pueblo de Israel dejaron de existir. En cambio, la tribu de Judá, que por eso son judíos, continuó hasta que llegó Jesús.
Muchas gracias por su atención. A ver si tenemos tiempito para algún comentario o pregunta que tengan. Muchas gracias, doctora. Pues todo se A ver. resume finalmente al pacto de redención, ¿no? Finalmente es el objetivo, es el número uno y es al que nos atenemos, en el que confiamos y el que agradecemos. Así es. Así es. Bueno, aquí también está Tei, está Esperancita Dorado, Rocío, Mónica, mi hermana Esther también, Chayito, mi cuñada Lucía, Ceci, pues aquí estamos. Y yo en vivo. Y aquí está en vivo mi hermana Dina. Y Así que es ahí aproveche. Esther es mi hermana. Aquí está conmigo, así que si tienen alguna pregunta, ya saben que aquí ella es la maestra en teología. Hermana Saraí, entonces el pacto de gracia se le puede decir, bueno, quiere entender que son las bendiciones que se reciben por la obediencia. La obediencia de Cristo. O cómo se define cuando decimos que la gracia del Señor sea derramada a nosotros. ¿Cómo se define esto? En ese sentido. En ese sentido se habla del favor, de la bendición que se sea derramada sobre nosotros, sobre cuando el pastor, por ejemplo, ¿no? Da la bendición, que la gracia de Dios, ¿eh? Ese está hablando ahí en el sentido de la misericordia, la bienaventuranza de Dios hacia nosotros, que nos vea con ojos de misericordia. Es también como la bendición que se daba en el Antiguo Testamento, que bueno, todavía es válida, ¿no? La bendición sacerdotal. Dios te bendiga y te guarde. A eso se refiere. Pero el pacto de gracia es el convenio, es el pacto más bien, como dijo también el licenciado Almanza, es el de redención, que Dios con gracia permite que seamos salvos por el sacrificio de Cristo. En ese sentido, pues no nos cuesta, a nosotros no, pero a Cristo sí le costó. ¿Sí? Ok, sí, entonces, sí, porque por ejemplo, en Efesios 4:30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, en este pacto de gracia, ya Jesús hizo la obra salvífica con su sangre derramada, como el único cordero derramando su sangre, ¿es correcto? Así es, así es. Entonces, en el pacto a nosotros como seres humanos, sí nos corresponde solamente, digo solamente porque nos sale hasta gratis, no muy barato, sino gratis, solamente obedecer los mandamientos, que se resume en lo que hablábamos el día de ayer en el estudio, los dos de Dios y el resto, los otros 6 de como seres humanos. Ese sería prácticamente nuestra obligación, nuestro deber y por gratitud, además, ¿no? No como una obligación, sino una gratitud. Bueno, sí, Eso sí es también una obligación, pero es para mostrar exactamente nuestra fe. Es como dice Santiago, dices que tienes fe, que crees en Jesucristo, pues órale, ves a hermano que tiene necesidad, pues súplele. Sí. Vivir en Cristo, ¿no? Ujú, ujú. Sabiendo que Ok. esto no es para ganar el favor de Dios, el favor de Dios ya lo tenemos, sino es para demostrar gratitud, exactamente. Ok, hermana, gracias. Doctora, yo Sí, creo que no podemos ser obedientes a dos pactos, aunque existan esos dos pactos. El pacto por obras, pues ese lo cumplió Jesucristo. así es. Ahora el pacto por gracia, pues ese es justamente en el que debemos esforzarnos por estar y por fe, pues somos salvos, ¿no? Sin duda alguna.
pero no podemos obedecer a dos pactos. Al de obras, por principio, no. ¿Por qué? Pues porque ese fue el primero y fue el que cumplió después Jesucristo. Exactamente. Y Así es. entonces el de gracia justamente es el vigente El nuevo y pacto. es por el que estamos salvos y justificados. Sí, Ujú. ajá, es el nuevo pacto. Bien, Inaugurado por Jesucristo, ¿no? Acuérdense que de hecho esperan las palabras de él. claro. Este es el nuevo Maestra, pacto. Sí, Ujú. maestra Saraí, sí, Lucy. el pacto de gracia no es cuando somos bautizados y recibimos el pacto de Dios. El bautismo es la señal, el sello del pacto, sí. Ujú. Ajá. Sí, sí es. Es que me estoy confundiendo. No, no. El pacto es de gracia, se sella, se firma. Y el sellito es el bautismo, Ok, que antes era la gracias. circuncisión, pero ahora es el bautismo. Por Ok. eso ya no nos circuncidan, ya no circuncidamos a los cristianos, porque en lugar de la circuncisión está el bautismo. Si de esa manera Ok. uno se identifica como parte del pueblo de Dios y también por eso bautizamos a los niños, porque ellos también son parte del pueblo de Dios. Ok, gracias. Sí, gracias, Lucy. ¿Quieres añadir algo? Sí, vamos a preguntarle a la maestra Dina. Ahí viene, ahí viene. Maestra Dina. No, nada más una idea que se Hola. me viene. Hola. Para mí una forma fácil de entender el pacto es que el pacto que tenemos con Dios no es un pacto entre iguales, en el que, como en un matrimonio, ¿no? Tú me mantienes y yo te limpio la casa. O que haya un contrato de que entre iguales, no. Está Dios, nuestro creador, y nosotros la criatura. Entonces, por nosotros mismos no podemos llegar a Dios, entonces Dios tiene que venir, ¿verdad? Es un pacto cuando le dijo al pueblo de Israel, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces, Dios es el que hace todo, es el que inicia todo, ¿verdad? Entonces, su pacto es que nosotros vamos a entrar otra vez en relación con Él a través de Jesucristo. Entonces eso es gracia, que no lo merecíamos, ni podíamos, ni estaba de nosotros. No es que tenemos que tomar la decisión, no. Dios lo hace todo por nosotros, porque nosotros estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada. Entonces por eso cuando decimos que tenemos que cumplir la ley o que las obras, no, porque ya lo hizo Cristo. Entonces en el pacto nada más yo acepto y recibo la gracia que Dios me da, de que me da la oportunidad de llegar a Él y tener una relación a través de Jesucristo. Por eso es gracia. Es unilateral. Sí, ¿Eh? es buena material. Ujú. Pues bueno, El pacto con su Hijo, el pacto de Dios, el pacto de gracia, es decir, un regalo para nosotros. Sí. Y el regalo se llama salvación eterna, solamente a través de Jesucristo, quien es el único mediador, el único puente entre Dios y el hombre, y es que ustedes y yo podamos disfrutar de la presencia de Dios desde ahora y hasta la eternidad. Es un pacto unilateral por gracia. Gracia es un regalo inmerecido que nos es dado. ujú, así es. Qué bendición. Por eso es bendición. Ujú. Muy bien, pues ya quedamos. Muchas gracias. Pues vamos a continuar. Ya nomás nos faltan cinco sesiones. Wow. Sí, se nos fue ya. Ok, maestra, pues muchas gracias, muy bien explicado y entendido. Gracias. Pues bueno, buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos. Saludos. Adiós. Hay que seguir pensando en lo que viene.
Ah, Hay que seguir, hay que pensar, más bien no hay que seguir, sino hay que pensar en lo que viene. Ya son poquitas las semanas, tenemos tiempo para pensarlo. bueno, pues Y buenas seguir, noches. Sí, seguir inscribiéndonos. Buenas noches, que buenas descansen. noches. Gracias, Vicky. Gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Aquí está. Buenas noches, maestra. Aquí está.